Bien, en el laboratorio de hoy vamos a continuar con el frontend. El frontend que empezamos en estas últimas semanas, ¿no? Hablando de cómo se podía desarrollar esa interfaz gráfica que es cara al usuario. Estamos viendo la parte más tecnológica de cómo se podía comunicar frontend y backend, como desde jQuery podemos estar utilizando nuestra API para recoger cosas para mostrárselas al usuario. Estuvimos haciendo un poquito de frontend ortopédico, más de desarrollo y de testing, ¿no? Que es ese REST client que hicimos, ¿no? Y una forma fea de mostrar la información, y después vimos que hay un montón de widgets que se pueden utilizar para dar una apariencia mucho más usable, es decir, mucho más adaptada a las interfaces, más limpia. Y lo bueno es que todo eso, usando una biblioteca, nos lo da ya directamente, no tenemos que tener nociones de diseño profundas, ¿no? Entonces, vimos un poco que había muchos estilos distintos de widget, había bibliotecas de widget, como podían ser, o bibliotecas de estilo, o bien podían ser Angular, Materialize o Bootstrap, pero también había widgets concretos que se podían ir utilizando. Entonces, una de las partes más importantes que suele haber en todo sistema de información es interfaces que están orientadas a mostrar datos, a mostrar le llamamos sistema de información porque el usuario va a ser capaz de almacenar información, pero también debe de ser capaz de recuperar y analizar esa información. Casi cualquier aplicación cumpliría esa funcionalidad de alto nivel. Entonces, lo que quería es hoy hacer un laboratorio específicamente diseñado a cómo podemos utilizar widgets que estén específicamente diseñados para mostrar información, visualizarla. Que hay todo un abanico de widgets que están diseñados para eso. Pero antes me gustaría daros un pequeño ejemplo, un pequeño recorrido por qué es importante la visualización de información y un poco despertaros la curiosidad de qué cosas se pueden hacer cuando realmente piensas un poquito el tema de la visualización. Para mí, ya un poco lo adelanté el otro día, yo creo que es uno de los campos más interesantes, ¿no? Como profesionales del software. Y bueno, por lo menos espero que gracias a los ejemplos que os dé hoy despierte ese pequeño interés, ya veréis. Por supuesto, esta primera parte que os voy a enseñar no es específica para la asignatura, es decir, no os la voy a pedir de ninguna manera, pero creo que por lo menos, bueno, que veáis ejemplos avanzados. Bien. Vamos a ver, voy a empezar con las transparencias que tenía preparadas. Bien. Bien, pues lo primero, quiero que hagamos una pequeña reflexión de lo importante que es mostrar adecuadamente los datos. Es decir, esta metáfora me gusta mucho porque una información puede ser, la misma información puede ser súper aburrida o súper entretenida, pero puede ser algo en lo que no se pueden hacer análisis o en los que se pueden hacer análisis muy sofisticados. Y además, una buena visualización no tiene por qué ser compleja, no tiene por qué, para hacer análisis de fenómenos avanzados, no es necesario que tengamos que sobrecargar de información. Os voy a poner un ejemplo que para mí es un ejemplo paradigmático, es decir, muestra perfectamente lo que es una visualización de información que no es compleja, no la ves, aparentemente no es compleja, pero muestra un fenómeno que sí tiene mucha complejidad y permite hacer análisis muy interesantes. Es una ilustración que es muy famosa históricamente, es una ilustración que se hizo en 1800, bueno, se hizo posterior, pero bueno, es del siglo XIX, ¿vale? No es una visualización, esto está hecho a mano. Y es una visualización hecha por este señor, Charles Joseph Minard, y lo que intentaba mostrar esta visualización es lo que pasó en la campaña rusa de Napoleón. No sé si desempolváis un poquito la historia, no sé si recordáis que Napoleón, bueno, pues
fue muy exitoso, ¿no? Todo su avance por toda Europa, pero el gran escollo que tuvo fue en Rusia, que cuando se empezó a conquistar Rusia, y lo que pasó es que fue un desastre porque coincidieron muchos factores, que estuvo en invierno, la campaña duró mucho, y después los rusos lo que hicieron una cosa que desde entonces se les conoce como política de tierra quemada, que se usa en otros contextos. Lo que hicieron los rusos fue, en vez de enfrentarse a Napoleón, que tenía un ejército muy grande, lo que hicieron fue empezar a retroceder, en vez de enfrentarse, y a medida que iban retrocediendo por Rusia, iban arrasando todas sus tierras, todas las granjas, todo, iban arrasándolo, de forma que Napoleón, el ejército de Napoleón, intentaba seguir, iba conquistando sin ninguna batalla, pero claro, cuando se encontraba de pronto que las nuevas tierras que encontraba no había nada, pues era muy duro porque no tenía abastecimiento. Entonces siguió así, hasta que incluso llegaron a Moscú los franceses, estaba Moscú arrasada, ¿no? O sea, dijeron, bueno, podemos conquistar Rusia, estupendo, pero fue un desastre. Bueno, pues este gráfico lo que muestra es geográficamente todo lo que es el mapa ruso. Se ven aquí las distintas ciudades y demás, eso es un mapa. Y lo que muestra en color claro es el tamaño de las tropas francesas al inicio y cómo iban creciendo, cómo a medida que iban yendo a través de Rusia, cómo iban reduciéndose. Además muestra a la vez aquí las temperaturas en inverso que hubo, es decir, que cuanto más alto es que más frío hacía. Entonces, pues a medida que iban entrando en invierno ruso, pues iban avanzando, cada vez más frío, y bueno, llegaron a Moscú, se encontraron, bueno, podemos conquistar Rusia, estupendo, ahora qué hacemos, tenemos que volver, y en la vuelta, pues sin haberse enfrentado prácticamente nunca a los rusos, pues fueron diezmándose hasta llegar a esto. Es decir, de todos los que salieron, esto fue todo lo que salió, esto fue lo que volvió. Un año, no sé cuántos meses después. Se salvaron porque cuando llegaron a este sitio se bifurcaron las tropas y después se recogieron a la vuelta, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí, el desastre auténtico que hubo en esta campaña, ¿no? Porque no hubo ninguna batalla, pero fue un desastre estratégico para Napoleón. ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque yo os he contado durante un ratito toda la historia, pero básicamente este gráfico lo dice todo. Si yo simplemente os hubiera dicho, pues mira, este gráfico, tropas de inicio, tropas de fin, esta es la temperatura, en un vistazo podéis entender todo el fenómeno y podéis hacer todo tipo de análisis. Fijaros la cantidad de información que hay aquí, pero vosotros si vierais esto así a simple vista no veríais que es un gráfico sobrecargado. Y esto es un ejemplo para mí de un gráfico espectacular. Un gráfico en el que se va a lo específicamente necesario para entender el fenómeno y no intenta meter nada más. Y además lo hemos hecho de una manera elegante, clara. Entonces, quiero siempre que recordéis, cuando hagáis una visualización de información, que tenéis que ir a la esencia de lo que queráis analizar, de lo que queráis mostrarle al usuario. Y lo que os decía el otro día, profesionales que son capaces de diseñar este tipo de información, además encima le metemos interacción, cómo respondería este gráfico cuando tú te pusieras en determinado punto, ¿no? Ese tipo de profesionales yo creo que van a estar entre los más demandados, vamos, ya lo están y irá a más, ¿no? En el futuro. Bueno, por supuesto, en el software hay muchísimos tipos de usos de sistemas de información. Yo no sé si conocéis Sonar. ¿Sonar os suena? Bueno, Sonar es una herramienta de visualización de métrica, que tú lo que haces cuando estás construyendo sistemas, sobre todo se usaba en el entorno de Java, ¿no? Cuando tú construyes, te genera una serie de análisis sobre tu código y después esos análisis los puedes visualizar, ¿no? Esto es un ejemplo, son dos pantallas de Sonar que te va dando un poco de información sobre cómo, qué calidad tiene, por así decirlo, el código que estás generando. Y hubo un tiempo en el que estaba muy de moda, y sigue estándolo, porque realmente te muestra los indicadores clave de una manera muy visual. Por ejemplo, esto que está aquí, esto que veis aquí, es una visualización que lo que te hace es que te coge todo el código, las clases que tienes, que has desarrollado,
y te las pone más grandes o más pequeñas en función del tamaño que tienen, es decir, las clases más grandes, las que tienen más código son las más grandecitas, clases o paquetes, ¿vale? Y después el color rojo o verde lo que te dice es el porcentaje de cubrimiento de pruebas que tienes. Es decir, si tienes pruebas que testeen la clase o no las tienes, o solo pruebas determinados métodos. Cuanto más verde es que más pruebas lo tiene, más pruebas el paquete o la clase, y cuanto más rojo. Pues con ese tipo de gráfico, que parece una tontería, en un segundo puedes ver claramente las partes críticas de tu código que no han sido bien probadas. Si tienes de pronto una caja muy grande roja, pues oye, cuidado, que una parte importante de tu sistema no lo estás probando, ¿no? Para mí ese es otro ejemplo muy, muy chulo. Hay un montón de herramientas de visualización y formas de visualizar. Simplemente para que os abrir un poco los ojos. Bueno, existe una página web, está muy buena, aquí no se ve bien, se llama Visual Complexity, esto como os lo daré podéis acceder vosotros. En este gráfico es que no se ve nada bien, pero bueno, básicamente esto es un gráfico de Londres que en cada punto lo que te hace es mostrarte un punto, es por cada tweet que se hace en Londres se pone un punto y el color del punto es en función del lenguaje en el que está escrito ese tweet. Si está en inglés, en español, en árabe. Entonces, en tiempo real, tú puedes ver un mapa de la ciudad de Londres, pero además de una manera muy sencilla puedes ver un fenómeno muy complejo. Es decir, por ejemplo, los barrios, cómo se dividen por zonas de población. Entonces, esto para mí es un ejemplo muy interesante de cómo con una información que está disponible, que está accesible, pero la visualizas de una manera y puedes llegar a hacer análisis sobre la ciudad muy, muy avanzados, ¿no? Muy complejos. ¿Es la herramienta? ¿Eh? ¿Es la herramienta? No, esto es Visual Complexity es un catálogo de ejemplos de visualización que son muy interesantes, que han conseguido un fenómeno complejo mostrarlo de una manera sencilla, como este, ¿no? Esta, por ejemplo, es otro ejemplo interesante, que esto fue los datos recogidos de unas zapatillas que sacó Nike, que se conectaban y te daban el geoposicionamiento de por dónde iba corriendo la gente. Y es un mapa contrapuesto de los recorridos de la gente que hacía deporte en Nueva York, en Manhattan. Entonces, pues puedes también hacer unos análisis de cómo gestionar el tema de la movilidad, si están bien diseñados hacer ciertos análisis, pues muy fácilmente quitando lo superfluo y quedarte solo por dónde van los corredores. Y cuantas más corredores vayan, pues más gruesa pones la línea, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, esto es un mapa de las colaboraciones científicas que hay a nivel mundial. Lo que han hecho es coger los artículos, todo el catálogo de artículos científicos y cuando dos autores coinciden en un artículo, pues le ponen un arco. No se ve bien, pero bueno. De esta manera también puedes ver un poco cuál es el mundo de la investigación a nivel internacional. Y para terminar, también para mí es un ejemplo muy, muy chulo de visualización que lo que hace es muestra en un gráfico en coloreado son los partidos políticos alemanes, ¿vale? Los distintos partidos, y aquí son no sé si las 50 empresas más importantes de Alemania, ¿no? Sería como el equivalente al IBEX 35. Y como allí en Alemania es público el tema de las donaciones que se hacen de partidos a empresas, eso es totalmente accesible, tú lo puedes ver, pues puedes ver exactamente quién dona a quién, y además esto es un gráfico interactivo, está muy chulo porque puedes ir manipulando la información. Vamos, y si vais, para que veáis la pinta que tiene esto, Visual Complexity. Estos son muchos ejemplitos. Este que he cogido creo que era, a ver si lo encuentro. Bueno, debe ser en Political Networks. Este creo que es, ¿no? Ese es. German Party Donations. Puedes ver la URL, acceder y ves el gráfico. Entonces veis que es un gráfico interactivo en el que te puedes ir en cada moviéndote o incluso por años, ¿veis? Aquí están en el 2000 puedes centrarte y decir, oye, quiero saber las donaciones que ha habido en el 2014 de más de no sé cuántos millones o de no sé cuánto para acá.
y ver exactamente dinámicamente cómo varía el tema, ¿no? Entonces, esto también para mí es un ejemplo muy interesante de cómo un montón de información de manera bien agregada y con una buena interacción puede permitir unos análisis muy rápidos, visuales, que están bastante bien, ¿vale? Aquí puedes ir yéndote a cada mes, a cada uno de los meses, qué donaciones se hicieron en cada mes, ¿vale? Bueno, hay muchísimas visualizaciones, muchísimos tipos. Por ejemplo, para que veáis que no solo a nivel del software mismo, esto es una aplicación que lo que hace es que te coge el código y te genera dependencias entre distintas partes del código para ver cuáles son los sistemas que tienen más complementos. Esta a mí lo que me parece que es como muy bonita. La verdad que tampoco sé si es muy útil, pero esta es bonita. E incluso se puede llegar a cosas como esta, ¿no? Esto es un gráfico de lo que te hace, se llama Codecity, es una aplicación que te coge una aplicación entera y te la transforma en una especie de mapa tridimensional en el que tú lo que haces es que las clases más grandes las ves con más altas, como si fueran edificios, y en función de si se usan o no se usan, pues están más cerca o más lejos. Entonces puedes hacer casi una visualización espacial. De hecho, hay gente que ha llevado esto como mucho más lejos. Uno de los trabajos que vi hace pocos años es que esto ya es directamente que te genera lo mismo, pero en un mundo de Minecraft. Pero lo que te hace es que cada edificio de Minecraft es una clase y en función de la complejidad ciclomática tiene un tipo de edificio y la distribución en el mundo, entonces tú puedes ir navegando por ese mundo, ¿no? Esto son cosas experimentales, pero lo que quiero es que sepáis que se puede llegar a hacer una interacción muy sofisticada con los datos. No tiene por qué ser simplemente una tabla de información que tú muestras, ¿no? Code Metropolis. Aquí tenéis todos los enlaces de los sitios donde podéis entrar dentro de este tipo de cosas. Bueno, para los que seáis curiosos, además de la referencia esa que os dije, os pongo 3. Data is Beautiful es un hilo en Reddit que pone un montón de ejemplos y la gente va puntuando. Por ejemplo, está muy bien, cada semana, si conocéis Reddit, ¿alguno? Reddit lo habréis visto, ¿no? Bueno, es una especie de red social que lo que va haciendo la gente es votando, proponiendo sobre temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que se hizo hace 20 horas, pues lo ha votado mucha gente. Entonces, con lo cual van subiendo, pueden ser interesantes. No sé, por ejemplo, qué es un documento minimalista sobre la población de Estados Unidos, ¿no? Y pues esto es cómo se distribuye la población en Estados Unidos. Bueno, pues que es como muy bonito. ¿El qué? Sí, y bueno, es un hilo en el que la gente va poniendo ejemplos de lo que consideran ejemplos de visualización muy buenos, ¿no? Este también es muy chulo, que se llama Information is Beautiful, que es un poco igual. Lo que intentan son visualizaciones que son visualmente atractivas, pero además que hacen análisis muy interesantes, ¿no? Este creo que, no sé si os llegué a poner algo de esto en la presentación de SOS, si no me equivoco. Vale. ¿Os puse este ejemplo y los otros? ¿O todos? Sí, pero era del mismo tipo. Este era el mismo. Bueno, yo creo que era este, que era un poco recordáis, era poner todos las cantidades que salen en las noticias en un mismo gráfico, más grande o más pequeño, en función de la cantidad, y pues el color en función de lo que es capaz del tipo de gasto que se refiere, si son inversiones, gastos y tal. Bueno, pues hay un montón de ejemplos aquí muy chulos, ¿no? Y después hay 2 charlas que os pongo aquí, 2 charlas TED que hablan de esto, de la importancia de la visualización de los datos y de visualizaciones bastante interesantes. Pero esto es para vuestro tiempo libre, los que tengáis ganas. Bien, ¿qué es lo que os voy a pedir? Bueno, hay muchas bibliotecas de visualización, ¿vale? Hay bibliotecas, bueno, la de JQ Widget, que algunos ya la habéis utilizado. Tiene gráficos específicos para visualizar. Está el D3JS, que es una biblioteca específicamente diseñada para hacer gráficos interactivos. Esta es la más complicada, pero es la más potente. Y de hecho, el gráfico ese que habéis visto de lo de las donaciones de partidos está hecho con D3JS. Esta te permite hacer gráficos interactivos muy potentes. Muy potentes. Aquí tenéis un showcase, bueno, aquí de ejemplo, todos estos gráficos. No sé si incluso puedes tocar, bueno, aquí, a ver,
Fijaros, este tipo de gráficos están muy... Pero bueno, es aprender a usar esta biblioteca. Con esta biblioteca puedes hacer de todo, de todo. Podéis ir viendo el showcase. Esto va a ser uno de los trabajos extra que os propongo. El que lo haga va a ser de los que más cuente este año, porque el que lo haga, el que me haga un ejemplo de visualización con D3, que cumpla una serie de características, que los que estéis interesados me lo decís y os digo exactamente que tenga algo de interacción y que tenga algo de dinamismo, ¿no? Que yo vea, porque con D3 se puede hacer un gráfico de barra, pero para un gráfico de barra mejor usar otra cosa, ¿no? Algo que tenga un poquito de chicha, pues tendrá hasta 0,3. Después, Flowchart, esto ya lo comenté, es una biblioteca específica diseñada para hacer gráficos dinámicos, ¿no? De gráficos que van de series temporales y demás. Y después hay dos bibliotecas interesantes de JavaScript que te permiten hacer gráficos que son visualmente bastante atractivos. Esta es una, Charts.js, esta es más sencilla, y después está esta, que es sencilla de utilizar, pero la verdad es que te da unos gráficos bastante atractivos, ¿vale? Que se llama HighCharts. Entonces, para los que me hagáis un ejemplito de alguna de estas dos, os daré también un 0,1. Todo esto es opcional, ¿vale? Esto es extra. Lo que os voy a pedir específicamente que sí me hagáis todos, eso sí, es utilizar los widgets de gráficos de Google, porque ahora veréis que son muy sencillitos de utilizar y bueno, por lo menos para hacer un inicio al tema de la visualización, así veis un ejemplo. ¿Vale? Bien, bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo funcionan esto y os voy a dejar un ratito para que jugueteéis vosotros también. Mirad, los gráficos, la biblioteca de visualización de gráficos de Google tiene gráficos para todos los tipos básicos que existen, pues por ejemplo, geográfico, de puntos, de columnas, series temporales, gráficos de burbuja, esto está muy bien. Hay, como el del bibliogram también, hay de todo, ¿vale? Todos los típicos gráficos. Y son muy sencillos de utilizar. Por ejemplo, voy a coger este para probarlo. El GeoChart, directamente si vais al showcase, pues os sale... a ver que se cargue, ahí va, se carga el gráfico. Esto es un gráfico que te permite mostrar la visualización de unos datos de una manera visual en un mapa. Pues este es el código que hace falta, es muy sencillo, lo único que hay que hacer es incluir la biblioteca, cargar los datos, en este caso están puestos ahí a pelo los datos, pero se pueden cargar, pues lo suyo por ejemplo en nuestro caso es que lo cojamos por Ajax de nuestra API y directamente darle a renderizar los datos. Entonces, para ello, lo bueno es que además puedes juguetear con este código y ver un poco qué pasaría si cambia. Si le dais aquí a Code It Yourself in JS-Fidel, a ver, pues os sale el código y os sale, voy a quitarle un poquito de zoom, pasa que no veis mucho el código, ¿no? Bueno, más o menos así, ¿no? Entonces aquí puedo decir, bueno, ¿y qué pasaría si yo aquí, pues por ejemplo, pongo, venga, voy a quitar todos estos datos y solo voy a poner España, Spain, 13.000. Le dais a Run y te regenera, y claro, este es el, claro, 1300, te regenera ya el código del widget de la aplicación. Y podéis probar todos los widgets y ver cuál es el que os gusta más. También podéis juguetear con las opciones que tiene. Hay el widget, voy a darle un momentito para atrás, aquí, a la biblioteca. Tenéis muchos ejemplos de uso de este widget. Uno es así, otro es con gráficos, con una escala gráfica, otro es con puntos. Podéis hacer visualización por ejemplo, por ciudades, o con puntos más grandes, más pequeños, o incluso por regiones también podéis hacerlo. Podéis hacerlo por Andalucía y podéis centrarlo, en este caso este gráfico está centrado en Italia, porque está puesta la región. Si yo quisiera ver, a ver, ¿y qué regiones puedo utilizar? ¿Cómo puedo ver el uso de las regiones? Bueno, pues aquí un poquito más adelante te sale el formato de datos concretamente, qué puedes poner en cada cosa, etcétera. Tenéis ahí la guía de documentación, pero además podéis estar jugueteando en el otro lado. Vale, pues
os doy 5 minutitos para que abráis la página, cojáis el gráfico que más os guste y abráis lo del JS Fidel para probar un poquito el grafiquito. Para esto, lo único que tenéis que hacer es iros a la... Bueno, creo que, de hecho... Un momentito, creo que ya con esto... Sí, esta era la última transparencia, con lo cual voy a dejaros la presentación en el directorio y así podéis acceder directamente al sitio. Vale, ya la debéis de tener, ¿vale? Y acceder a la URL esta y ya os digo, coger algún gráfico, me voy a dar una vueltecita a ver qué gráfico jugueteáis y me vais enseñando. La idea es que lo que os decía, que os cojáis, por ejemplo, si tenéis ciudades o países, pues intentar empezar por este, que es el de GeoChart. Entonces, si tenéis países, si vuestro dato es por países, coger este primer ejemplo, que es por países, y darle aquí a Codate on Fidel. Y si tenéis uno que es por ciudades, coger el segundo ejemplo, que es el de abajo de Italia, que está aquí, el del GeoChart, que es bueno, mirar los cambios que hay que hacer para el que sea por ciudades. Si el vuestro es por países, fijaros, si yo pincho aquí en Codate on Fidel, pues aquí lo único que tendría que hacer es cambiar la estructura de la información y poner la información que yo tengo. Poner un par de ejemplos de datos de los vuestros. Por ejemplo, poner vuestros datos. Pues mirar cómo se hace en el de abajo, que es por ciudades. Pero puedes coger el código de ahí y copiártelo en el JS Fidel. Modifícalo un poco. Hay unos ejemplos avanzados, si los queréis ver de combinación de distintos gráficos, aquí abajo en Miscellaneous Examples, al final de todo, en Miscellaneous Examples sale... ups, ¿qué está pasando? Un poquito que se me está... Hay un ejemplo aquí, veis por ejemplo de una combinación de una página completa en la que tienes un mapa, una tabla y un gráfico de barras, todo combinado con los distintos, fijaros, además cuando seleccionas en uno se te cambia en otro de los gráficos, ¿vale? Aquí tenéis el código ejemplo completo y aquí tenéis el código entero de este ejemplo, en el que combinas distintos gráficos, ¿no? Para poner esto un poco en práctica, vamos a probarlo en nuestra aplicación. ¿Cómo podríamos integrar esto en nuestra aplicación? Que sería muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer rápidamente un pequeño proyecto en Express. Y en este proyecto en Express, pues lo de siempre, lo tendríamos que... Aquí está, Open with Atom. A ver... ¿Cómo podríamos hacer que nuestra aplicación tuviera un proyecto que metiera un gráfico de visualización? Pues nada, lo de siempre, ¿no? Tenemos que hacer, a ver, en nuestro código npm init, vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, todo lo rápidamente que quiera mi ordenador. Después vamos a hacer un npm install -express. Si tenéis ya un proyecto vosotros de ejemplo hecho desde cero, pues sin problema. Cogerlo tal cual. Y pues ya lo que nos haría falta es, esta vez voy a crearme un archivo que se llame, por cambiar, en vez de index le voy a llamar server.js. Y dentro de server.js, pues bueno, voy a cogerme un esqueleto de una aplicación express que puede ser pues algo tan sencillo como esto, ¿no? Una aplicación express, lo de siempre, que es requiere express, la aplicación, el puerto por si lo subimos a Heroku, y simplemente esto lo que voy a tener es contenido estático
y cuando esté escuchando, pues ya que me diga en qué puerto se queda escuchando. Bien, entonces, para hacer uso de esta aplicación Express necesito crearme una carpeta perdón, aquí un new folder que se llame public. Y dentro de esa carpeta public voy a crearme un archivo que se llame index.html. Entonces, para usar mi proyecto de visualización, lo único que me hace falta es cogerme alguno de los ejemplitos que tengo por aquí. Por ejemplo, voy a cogerme el del GeoChart, que ese es muy sencillito. Voy a cogerme el ejemplo del GeoChart, que aquí lo tengo. Aquí está. Vale, perfecto. Lo copiamos, muy bien. Y copiamos nuestro ejemplo de GeoChart tal como me sale en la guía. Entonces ya con este ejemplito en el GeoChart, si yo lo guardo y le doy a iniciar mi proyecto, que sería nodeserver.js, pues, ¿qué ha pasado? Porque se ha quedado... ¿qué ha pasado? El package JSON, bueno, esto server.js, node server, sí, eso es correcto. Voy a poner, vaya a ser que es que lo que pasa es que tenga corriendo un proceso, pero no, esto no tiene ningún sentido. Guardo. Pues sí, es que tenía un proceso corriendo en el puerto 5000 y no me dejaba. Vale, pues nada, no pasa nada, ya está corriendo el puerto 6000. Entonces, si yo aquí me cojo ya y me conecto en mi navegador a localhost 6000, localhost 6000, un save port. Un save port, pero esto no tiene mucho sentido. Localhost http.6000. A ver, esto a ver, vamos a hacer una prueba en otro puerto, pero más alto, pero a ver, salvamos, tal, esto es el listen, tal, puerto, tal. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a probar en node server, en el puerto 10.000, que hay, no será porque es un puerto demasiado bajo, ¿no? Pues sí, es porque es un puerto demasiado bajo, no tiene sentido. Pero bueno, en fin, da igual. Pues nada, aquí tenemos ya mi gráfico de visualización puesto en mi widget tal cual, ¿no? He subido en mi aplicación en Node, ¿no? Bien, entonces vamos a imaginar, y como yo tengo mi gráfico, vamos a imaginar que mi gráfico es sobre ciudades. Entonces, ¿cómo podría saber cómo utilizar por ciudades? Bueno, pues si yo me voy aquí al ejemplito de las ciudades, veo aquí que para poder ponerlo como ciudades, que es este ejemplo, que cada ciudad sale con un punto, pues lo que tengo que hacer es cambiar y decir que el modo de visualización es como markers y tengo que decirle la región donde se centre. Pues nada, lo único que tengo que hacer entonces es cambiar, poner esto. En vez de las opciones vacías, poner unas opciones como las que me ponen en el ejemplo. En mi caso, por ejemplo, lo voy a hacer centrar en España. Y pues esto en vez de ser country van a ser cities. Y venga, pues popularidad, por ejemplo, Sevilla, Cádiz. Por ejemplo, dos datos. Cuidado que sea un JSON válido. Entonces, de esta manera, perdón, como es un código en JavaScript, en HTML que se sirve directamente desde Node, no es necesario recargar el servidor. Puedo directamente darle a recargar y ya me sale el cambio de visualización. Me parece que soy de Cádiz. Vamos a ponerlo. ¿Vale? Entonces, como veis, es muy fácil integrar el widget y empezar a utilizarlo.
Entonces, os voy a dejar un ratito a ver si sois capaces de ponerlo vosotros en funcionamiento. Esto no creo que tengáis ningún problema, pero lo que sí me gustaría es que intentarais que el gráfico cogiera los datos dinámicamente desde vuestra API. Es decir, que a ver si sois capaces de hacer que estos datos que yo estoy poniendo aquí a mano sean datos cogidos por Ajax de nuestra API. Para ello hay que tener en cuenta que la aplicación tiene que estar, esta página tiene que estar en el mismo proyecto donde tenéis la API. Hacerlo local, ¿vale? Para que no tengáis que subirlo a Heroku. Entonces tenéis que meter este HTML en vuestro proyecto y acceder a ello. Porque si intentáis desde este proyecto acceder a vuestra API de Heroku os va a dar un fallo. Porque el navegador no te permite acceder a otro servidor desde Ajax que no sea el que te has descargado. Eso lo veremos ya más en profundidad cómo se puede solucionar ese tema, pero por ahora meterlo en el mismo proyecto y ya está. Y siempre probáis el mismo proyecto. Si estáis probando en local, ¿vale? Venga, pues yo sé que eso es un reto, así que os voy a dejar ya un ratito a ver si sois capaces de hacer que os funcione. Si queréis, como paso intermedio, ¿vale? Para no tener que hacer la API directamente, asumir que, por ejemplo, estos datos los tenéis en un archivo JSON y lo que hacéis por Ajax es coger el contenido de ese archivo JSON, ¿vale? A ver si sois capaces de hacer eso, ¿vale? Es decir, imaginar que esto que está aquí, estos datos van a estar en un archivo aquí en la misma carpeta que se llama, por ejemplo, data.json, que tenga los datos, ¿vale? En un JSON válido y que lo que tenéis que hacer es que esto coja los datos dinámicamente por Ajax y los pinte en el widget. Lo que a mí no me queda claro, ¿Sí? o sea, no me queda claro, es que ahí está dando, en cada país está dando un array. Un dato. Sí, y aquí la array también, o sea, aquí los datos te lo meten en un array con los objetos. ¿Qué tendríamos que recorrer? Sí, array seguramente transformarlo es probable que tengas que hacer una pequeña transformación de los datos que te llegan de la API para adaptarlos al formato que te hace falta para el widget. Es que en este widget en concreto, en este widget que es el geotag si veis la documentación, fijaros, aquí en el data format te dice qué formato tienen que tener los datos, es decir, los datos solo pueden tener, ¿dónde estaba esto? Data format. ¿Veis? Solo está en una columna y en otra columna está el color de la columna, por ejemplo. Pero estaba en otro sitio, un momentito, ¿dónde estaba esto? Bueno, mirad, aquí tenéis los códigos de estados jerárquicos. No, aquí no era. Vale, no, aquí es que no te lo pone, pero bueno, básicamente, pero te lo tiene que poner al principio, un segundo. Sí, de otra forma tiene que ser. Depende del modo de display, si es de región, de markers o de texto. Si está, claro, aquí te va explicando cómo debes de usar esos datos. Si estás hablando en modo región, que es el ejemplito que he hecho al principio, el ejemplito de modo región es este de aquí, este de aquí. Este es en modo región, ¿veis? En modo región es que cada región se colorea de una manera. Después hay otro modo que es el modo markers, que es que cada punto tienes un punto con distintos tamaños. Y después está el último que es display proportional markers o algo así, ¿no? Que es este y text geochart, que lo que te pone son textos en colores del texto, te lo pone más gordo o con un color o con otro en función del dato. Entonces, cuando te dicen data format, te dice que depende de en qué modo lo quieras usar, si en modo región, en modo markers o tal. Si yo quiero hacerlo en modo región, por ejemplo, pues tienes que especificar la localización de la región, es decir, solo tienes una columna para la región y otra columna para el dato, es decir, que en modo marcador solo puedes poner dos datos, solo puedes poner un dato en el widget. Si vosotros queréis mostrar más información, tenéis que usar otro widget distinto, ¿vale? Otra cosa distinta en función de cuántos datos. A mí no me importa que uséis uno o varios widgets, ¿vale? Para mostrar la información que tenéis.
pero al menos quiero que utilicéis al menos uno, ¿vale? Que mostréis información con al menos algún widget, ¿vale? Entonces, ¿os queda claro lo que quiero que hagáis? Lo que quiero que hagáis es que montéis en local el archivo de visualización en un proyecto Node en local, que seáis capaz de eso primero, tal cual, que funcione, y una vez que funcione, igual que he hecho yo, que lo modifiquéis para que meta alguno de vuestros datos, pero a mano puesto, y una vez que esté hecho eso, que asumáis que los datos están en un archivo JSON separado, y lo que hacéis es por Ajax cargarlo dinámicamente, coger por Ajax los datos en JSON y pintarlos en el mapa, ¿vale? Venga, pues os dejo un ratito, 10, 15 minutitos, 15, 20 minutitos, a ver qué sois capaces de hacer. A ver, vamos a ver, voy a haceros una pistilla por aquí porque, a ver, veo que hay problemillas. Vamos a ver. Primero, esto no es un JSON válido porque JSON son comillas dobles. Entonces, voy a sustituir un momentito las comillas. Estos son números, eso sí. Comilla, comilla, comilla. ¿Vale? Esto es un JSON válido, ¿vale? Esto es un JSON que yo podría coger directamente y cuando lo recupere por allá ser capaz de pasárselo aquí al array to data table, aquí. Tendré que ser data, bueno, le voy a llamar por ejemplo JSON data, o data data loaded, por ejemplo, ¿vale? Que esta es los datos del servidor, o data from server. Vamos a poner data from server, por ejemplo. Data from server. Entonces, el tema es cómo puedo conseguir estos datos del servidor. Entonces, si yo tengo un archivo data.json, pues yo a priori bastaría con yo hacer simplemente ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, así a bote pronto podéis tener la tentación de intentar hacer algo así. Hacer un dólar Ajax, bueno, request, por Dios, perdón, var request igual a $.ajax y ¿cómo usaba yo el $.ajax? Pues simplemente me hacía falta decirle una URL. ¿Y cuál será la URL donde quiero coger los datos? ¿Cómo? ¿Y cuál es la URL del archivo? Si está en el mismo directorio. Bueno, lo ideal sería poner punto o punto barra o barra porque está en el raíz, barra, ¿cómo le he llamado? Data.json, ¿no? Entonces ya con esto estaría, yo creo que por defecto esto asume que es get, por defecto asume que es todo, ¿vale? Entonces ya con esto, claro, por defecto esto tendría, y ahora sería un request.dom, ay por Dios, request.dom, y ahora aquí le tengo que pasar una data, status. Dime. Efectivamente. Y ahora, efectivamente, claro, lo que pasa es que yo para poder usar jQuery, que el dólar es jQuery, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer varias cosas. Primero, tengo que claro, y además tengo que meterlo, ¿no? Tengo que coger la biblioteca jQuery, ¿no? Tendré que cogerla del ay, perdón, lo diré. Del CDN. Tendré que cogerme de aquí de jQuery. En jQuery me tendré que coger el enlace que está aquí. El enlace jQuery, por ejemplo, el compressor. Pues esto, bueno, lo que pasa es que voy a coger directamente la URL, copy link address y directamente, a ver, aquí tengo el enlace, voy a ponerlo con mi script de toda la vida.
Vale, con esto ya tengo el jQuery. Y ahora, para yo poder usar el $Ajax, efectivamente, yo necesito hacer siempre esto, cargarlo cuando termine de cargar el documento. Entonces, esto era con $document. Por Dios. Document.ready. Y ahora pues era un callback muy sencillo. Simplemente con esto. Entonces voy a ponerle el puntito más que no se me olvide. Entonces tengo que meter todo esto aquí dentro. Entonces así bote pronto, esto es el esqueleto básico de una petición de datos en Ajax, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo, fijaros, aquí es donde yo tengo el data. Aquí es donde tengo yo el data. Entonces, ¿qué pasa? Como yo el data, este data, data from server, voy a llamarle data from server para no equivocarme. Claro, yo necesito utilizarlo aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hacerlo correctamente? El data from server me llega en este callback. Yo puedo usarlo aquí dentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Bueno, es que si yo necesito usar este código aquí dentro, pues entonces tendré que todo esto, todo el uso, igual que os acordáis lo que os pasaba con el REST Client, toda la actualización de la tabla, ¿dónde tenéis que hacerlo? Dentro del DOM. Entonces, todo esto va dentro del DOM, ¿vale? Pero es más, incluso la carga del propio widget, toda la carga del propio widget, deberíamos de hacerlo dentro del propio DOM. Vamos, si queréis, la carga no, pero lo que es la especificación del callback, deberíamos de hacerlo dentro del propio DOM, ¿vale? Entonces, de esta manera, vamos a ver, voy a cambiar aquí el data.json y voy a poner, por ejemplo, aquí más datos, por ejemplo, Madrid, a ver si funciona. Vamos a ver, datos, tal, está todo, vale, vamos a ver, vamos a probar. Si yo recargo, ya sale ahí Madrid. Veis que está cargando los datos dinámicamente del data.json. Aparentemente no ha pasado nada, pero el cambio es muy interesante. El cambio ahora mismo lo está cogiendo directamente del servidor. De hecho, si nosotros viéramos aquí la red de lo que ha pasado aquí, mirad lo que ha pasado. Bueno, voy a darle a recargar. Si le doy a recargar, fijaros que aquí se ha hecho todo, toda la carga del widget y todo eso, y en un momento dado, a ver, voy a poner esto un poquito más grandecito, se ha hecho la carga del widget, se ha hecho todo esto, y en un momento dado se piden los datos del data.json. Se piden desde jQuery con Ajax. Bueno, pues venga, a ver si sois capaces de modificar esto para que se coja de vuestra API, ¿vale? Que coja los datos directamente de vuestra API. Entonces tenéis que, ¿cómo será vuestra API? Pues será /API, /xxx, lo que haga falta, hacer un get de todos los datos. Lo que pasa que aquí el problema que va a tener es que el data from server no tendrá la estructura que le haga falta al data on region. Tendréis que, el data from server habrá que modificarlo un poco, porque seguramente vuestra API, ¿no? Seguro, vuestra API no va a tener esta pinta, ¿no? Los datos que recoja, ¿qué pinta va a tener? Y estos no son arrays de array, vuestra API va a tener una pinta así, ¿no? Va a tener algo así como, no va a tener una cabecera, van a ser objetos ya separados, cada uno de ellos, ¿vale? Va a ser entonces tenéis que transformar un objeto JavaScript en el otro, tenéis que hacerlo vosotros. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Regulín? Vamos a ver. Estos son los datos que necesita. Este es el formato que necesita. Pero claro, vuestra API seguramente tenga la siguiente pinta. Sea un array. ¿Cómo es vuestra API? Cuando la habéis usado con jQuery, cuando recibís los datos con el REST Client, bueno, no hace falta que lo pongáis aquí ejemplo. Podemos verlo en uno real. Por ejemplo, ¿cuál es vuestro grupo? SOS 2000. ¿El cuál es el número? El 6. Si yo me voy aquí
Bueno, pues nada, tarde. Lo hago en el 6, no pasa nada. Venga, el 6, About Us, por ejemplo, ¿dónde puedo irme el red client? Este de aquí, hago un get, aquí, send, no found. Bueno, ¿dónde están los loading? ¿Dónde aquí? Los data. Los data. Y ahora, aquí, get. Y esta es la pinta que tienen vuestros datos, ¿veis? Esto es lo que estáis recibiendo de vuestra API. Entonces, claro, esto que está aquí es lo que necesita el widget, una pinta, esto que tiene esta pinta, y lo que recibe de vuestra API tiene esta pinta. Son arrays de objetos. ¿Lo veis? Son arrays de objetos. Entonces, claro, esto hay que hacer una transformación de uno a otro. No os vale. Voy a poner solo un ejemplito con 2 datos. ¿Pero por qué? A ver. Copio aquí este. No sé por qué no me funciona el... Vale. ¿Vale? Tenéis que transformar... ¿Esto qué es? En términos de objetos, ¿qué es? ¿Qué es el corchete? ¿Qué significa el corchete? Array. Esto es un array y cada uno de los elementos del array, ¿qué es? Otro array de cadenas. El primer array es un array de cadenas con los nombres de los campos y el segundo, tercero, cuarto elemento, así etcétera, es un array que primero es una cadena y después un número. Entonces, en cambio, en vuestra API, ¿qué es? ¿Qué es lo que devuelve vuestra API? Un array de objetos complejos. Entonces tenéis que transformar, tenéis que recorrer este array e ir transformando, construyendo un array que tiene esta pinta para poder pintarlo en condiciones. Entonces, el código aquí, el data que se recibe cuando vosotros cambiéis y pongáis que esto es una API, lo que estáis recogiendo, el data from server es un data que es un array de objetos. Y el data que le tenéis que meter al data table, al de visualización, unos datos transformados. Aquí tendré que poner un data for widget o algo así, ¿no? El for widget, como que dais llamarle, me cago en la mar. For widget. Y aquí tendréis que transformar el data for widget, tenéis que hacer un for o tenéis que hacer un recorrido del data que los datos que os llegan del servidor para transformarlo en el dato, ¿vale? Venga, pues intentarlo, ¿vale? A ver cómo saldría. Vamos a ver. Tenemos que cambiar de esto a esto, ¿no? Pues vamos a ver. Bueno, yo lo que os recomiendo cuando hagáis estos algoritmos es que pues hagáis muchos console log. Venga, vamos a ver. Si aquí voy a simular que esto es una API, este data.json, voy a crearme aquí un nuevo archivo que se llame data API o data from API, por ejemplo, .json. Que esto sería equivalente a tener una API funcionando, ¿vale? Que me devolviera esto de aquí. Voy a ponerlo, como estos son ciudades, voy a poner la misma información. Sevilla, Cádiz, y esto popularity, por ejemplo, voy a ponerlo popularity, voy a poner los mismos campos, el equivalente, para que me muestre más o menos la misma información. 500 y ya está, y aquí terminaría el dato. Voy a asumir que mis datos son tan sencillos como esto. ¿Vale? O sea, yo lo que tengo, mi problema se resume en sustituir, voy a poner otro dato más, Málaga, por ejemplo. ¿Vale? Mi problema se resume en convertir esto en esto, ¿no? Bueno, al revés. Esto es lo que me llega de la API, ¿vale? Voy a coger esto es lo que me llega de la API, estos datos, y yo los tengo que transformar en algo parecido a lo que está aquí arriba. Bien.
Pues nada, vámonos aquí. Vamos a ver, esto voy a asumir que me llega data from API.json, pero que en realidad esto en vuestro código tendría que ser un barra API, barra no sé cuánto, barra, ¿vale? Vuestro recurso, ¿no? Vamos a ver que me está llegando bien los datos, el data from server. Vamos a ver qué pinta tiene esto. Console.log el data from server, para ver qué pinta, qué es lo que me está llegando, ¿vale? Y voy a definir una nueva variable, var data for widget, que al principio es un array vacío, ¿vale? Y voy a hacer un console log data for widget. ¿Vale? Aquí en medio es donde tendré yo que hacer toda mi transformación, ¿vale? Pero por ahora voy a ir pasito a paso. Vamos a recargar aquí. A ver, ¿dónde tenía yo? Bueno, localhost 10.000, ¿no era? Vale, ahora mismo es que no hay datos, ¿vale? Por eso me está dando el fallo. Si yo miro mi consola, pues fijaros que esto es lo que me está llegando del servidor, un array con 3 objetos, ¿lo veis? Un array con 3 objetos. Y ahora mismo tengo que transformar un array de arrays, ¿vale? Bien, pues para ello lo único que voy a tener que hacer es hacer un recorrido. Puedo hacer un recorrido del bucle de muchas maneras distintas, pero podría hacer el típico recorrido con DI, igual a 0, y menor que data from server, esta es una opción, punto length, creo que era, ¿no? Length, y más. Y en este caso, pues simplemente tendría que ir diciendo, pues, venga, pues data es igual a data from server DI. Vamos a ver si estoy recorriendo bien el bucle o me estoy equivocando. Voy a hacer un console log de cada dato que estoy cogiendo, a ver si esto es correcto. Console data, bueno, data no le voy a llamar, o voy a llamarle ítem, por ejemplo. Ítem. A ver si estoy recorriendo. Esto es un recorrido de un bucle de toda la vida, ¿no? Esto no lo tengo que explicar, ¿no? Si recargo, pues aquí me está cogiendo un recorrido, en cada pasada me está recogiendo un objeto. ¿Y qué tengo que hacer con ese objeto? Pues lo único que tengo que hacer es transformarlo en un array que tenga esta pinta. Que tenga un array que tenga primero una cadena y segundo un numerito, ¿no? Eso es lo único que tengo que hacer. Pues entonces lo único que tengo que hacer es coger y decir, bueno, pues item for widget, vamos a llamarle var item for widget, item for widget. ¿Qué pinta tiene? Pues es un array con dos elementos, un elemento que es item. ¿Cómo le he llamado? Item.city, item.popularity, item.city, item.popularity. Ya tengo el array. Y ahora lo único que tengo que hacer es coger el data for widget y hacerle un push. Push me va metiendo elementos en un array. Ya está. Este es el recorrido que hay que hacer. Transformar uno en un array en otro en otro. Si yo le doy a... Vamos a recargar esto. Bueno, ahí. Ahora ya esto me da un array de 3 elementos, cada array con los datos que me tiene que dar. ¿Qué es lo único que me falta? Pues lo único que me falta es la cabecera, porque lo que pedía el widget pide que la primera tenga un array con 2 elementos, que son la cabecera de los datos. Que esto lo puedo poner aquí al principio. Simplemente, vamos, de hecho lo puedo poner aquí al principio, lo inicializo de esta manera. Esto es un array que tiene un dato que es
el dato de la cabecera. Y con esto y un bizcocho ya tenemos nuestro array dinámico. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Veis que el algoritmo es muy complicado? ¿No? Es ir transformando una cosa en la otra, es simplemente ir transformándolo, ¿no? Bueno, ya creo que, bueno, con esto hemos llegado más o menos, pero vamos, lo vais a tener el vídeo, lo podéis ver con tranquilidad. Bueno, pues esto básicamente, esto no va, lo de la API, esta visualización, no lo vais a tener que hacer hasta dentro de 2 semanas, es decir, la próxima semana es solo para lo que hemos dicho de altas, bajas modificaciones. Esto sería para hacerlo en 2 semanas, o sea, dentro de 2 semanas. Vais a tener una semana entera para hacer algo que ya prácticamente tenéis hecho, porque es que os lo he hecho entero, vamos, no tenéis que hacer, solo es adaptarlo a vuestro sistema, ¿vale? Bien, pues bueno, nos vemos la próxima semana.